Hola, hola a todos. En esta oportunidad les vamos a hablar acerca del constructivismo. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y Valle, alma mater del Magisterio Nacional. Ahora vamos a pasar a hablarles acerca del tema y para ello nos vamos a hacer muchas preguntas. Para iniciar vamos a ir definiendo acerca del tema y nos preguntamos, ¿qué es el constructivismo? Bien, para despejar estas dudas, vamos a compartirles a continuación bajo 4 aspectos. El aspecto artístico nos dicen que es cómo se organizan los planos y por la expresión del volumen usando materiales propios de la industria. Para el epistemológico es cómo se elabora el conocimiento científico. Para el aspecto psicológico, el desarrollo de las habilidades de la inteligencia es impulsado por la propia persona, sus interacciones con el medio. Esto es por Piaget. Bien, bajo el aspecto pedagógico podemos decir que el conocimiento de todas las cosas surge a partir de la actividad intelectual del sujeto, quien alcanza su desarrollo según la interacción que entabla con su medio. Bien, ahora que hemos visto algunos conceptos de algunos aspectos de qué es el constructivismo, ahora vamos a hablar algo pequeño de los antecedentes históricos. Si bien es cierto, algunos afirman que el precursor de este movimiento constructivista fue Lao Tzu, bueno, él es quien impartió las siguientes consignas a sus súbditos en las provincias chinas. Él nos comparte una frase muy interesante: y donde la gente, aprended de ella, mostradle su amor, partid de lo que ya sabe, construid sobre lo que ya han hecho, y cuando hayáis terminado vuestra tarea, sabremos que hemos sido exitosos cuando ellos digan, lo hicimos nosotros mismos. Si se dan cuenta, hace muchísimos años ya Lao Tzu daba los primeros pasos para esta corriente que hoy en día es muy importante. Heráclito también nos daba algunas pautas ya de la corriente constructivista. ¿Qué es lo que nos decía Heráclito? Que plantea que todo lo que existe cambia permanentemente, de forma, nada permanece igual. Y para finalizar, también vamos a hablar de Protágoras. Él nos dice que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son, en tanto que son, y de las que ya no son, en cuanto que no son. Bien, entonces, el constructivismo es un modelo pedagógico que nos dice que el conocimiento no es una copia de la realidad, como tradicionalmente se consideraba, sino una construcción del ser humano. Tiene que ver con su realidad, con su entorno, con los conocimientos previos. Todo esto es una construcción. Esta corriente no se compone de un solo investigador. Esta corriente se compone por varios investigadores. Bien, por eso se dice que el constructivismo es una posición compartida. ¿Por quiénes? Por diferentes tendencias de la investigación, tanto psicológicos como educativos. Entre ellas vamos a encontrar la teoría de Jean Piaget, de Vygotsky, de Ausubel, Brunner y algunos otros más. Fruto de esta investigación, cada uno de ellos nos va a dejar distintas teorías. Piaget nos dejará la teoría del desarrollo cognitivo, Ausubel, teoría del aprendizaje significativo, Vygotsky, teoría sociocultural del aprendizaje, y Brunner, la teoría constructivista.
El propósito de Jean Piaget fue postular una teoría del desarrollo que ha sido muy discutida entre los psicólogos, los educadores. ¿Por qué? Porque fue basado en un enfoque holístico. ¿Qué postulaba? Postulaba que el niño construye el conocimiento a través de muchos canales: la lectura, la escucha, la exploración y experimentando su medio ambiente. David Out nos planteará que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, o sea, se refiere a sus saberes previos, lo que ya sabía con lo nuevo que se va a aprender. Debe entenderse por estructura cognitiva al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización. Vygotsky planteará que el conocimiento que tenemos es producto de la cultura. Se refiere a la interacción social que nosotros tenemos día con día. Cuando interactuamos con las demás personas, aprendemos nuevas cosas. Brunner, en su teoría, afirmará que la enseñanza deberá tratar 4 aspectos importantes, entre ellas la predisposición hacia el aprendizaje, las maneras en que un cuerpo de conocimiento puede estructurarse para que pueda ser comprendido de la mejor forma posible por los estudiantes. ¿Qué más? Las secuencias más efectivas para presentarlo, la naturaleza y entrega de gratificaciones y castigos, cómo poder motivarlos. Ahora que ya hemos hablado acerca de sus representantes, también hemos hablado de sus antecedentes, ahora hablaremos brevemente del concepto del aprendizaje. ¿Qué será el aprendizaje? Es muy amplio, ¿verdad? Bueno, es la adquisición de ciertos conocimientos, aptitudes, habilidades, actitudes y comportamientos. Podemos entender también que el aprendizaje es el medio que no solo adquirimos habilidades, conocimiento, sino también que valores, actitudes, reacciones emocionales. Pero aprender no solo es almacenar información, también se refiere a un cambio en la conducta, un cambio externo que podemos nosotros observar y que esto se ve reflejo en la perspectiva de un grupo de teorías conocidas como conductismo, dando por finalizar que el aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la conducta como resultado de la experiencia. Ahora vamos a conocer los distintos aprendizajes. Vamos a empezar con aprendizaje motor. Aprendizaje motor es un conjunto de procesos asociados con la práctica o la experiencia que conlleva cambios relativamente permanentes en la capacidad de respuesta de un individuo. Implica la adquisición como la modificación del movimiento. Varios aspectos importantes. Podemos encontrar que es un proceso dirigido a la adquisición de una habilidad componente, resultado de la experiencia o de la práctica. Estos resultados solo pueden inferir a través del tiempo. Cambios relativamente permanentes en la conducta. Para conocer un poco más, vamos a hablar las teorías sobre el control motor. Vamos a tener presente la teoría de Adams o también del bucle cerrado.
Ello conlleva la retroalimentación sensorial que produce el movimiento. Es comparada en el sistema nervioso con la información almacenada sobre el movimiento voluntario que se quiere ejecutar. También vamos a tener presente la teoría del esquema. Ello conlleva la base, que es el concepto de esquema. Hace referencia a la representación abstracta almacenada en la memoria tras representaciones múltiples de una clase de objetos. Por finalizar, tendremos la teoría ecológica, que podremos encontrar que nos sugiere que el aprendizaje motor es un proceso que aumenta la coordinación entre la percepción y la acción de manera que sean congruentes con la tarea y las limitaciones del contexto en el aprendizaje. En las fases del aprendizaje motor encontraremos 3 modelos: el modelo de Fitz y Posner, modelo de sistema de 3 fases y modelo de 2 fases de Gintel. Factores que afectan el aprendizaje motor. Uno de ellos son el tipo de tarea que va siendo aprendida y lo otro es la retroalimentación. Ahora vamos a hablar del aprendizaje cognitivo, que podremos entender que es el cúmulo de conocimientos adquiridos durante toda la vida de un individuo, producto de ¿qué? Del estudio y la experiencia. Será la suma de este conocimiento el resultado de la recepción y procesamiento de información. Ahora, dicha información es procesada y entendida por cada individuo de manera distinta, porque todos somos distintos, ¿verdad? Continuamos. Teorías basadas en el aprendizaje cognitivo. Punto número 1. Psicología genético-cognitiva. Analiza la evolución de las estructuras cognitivas a lo largo del desarrollo del niño y otorga al alumno un rol activo en la construcción del conocimiento. El alumno se convierte en la parte esencial de su propio aprendizaje. La psicología genética dialéctica. En esta rama teorizarán el aprendizaje como un proceso en los que no hay necesariamente un educador físico presente. Otro componente del aprendizaje puede ser un objeto, organización del ambiente, los elementos culturales. La teoría del procesamiento de información. En este enfoque se ve al cerebro humano como un gran procesador de información. Esto da un giro hacia el estudio de los procesos psicológicos: memoria, inteligencia, atención, la interacción y la motivación. Hablaremos del aprendizaje efectivo, que según la posición constructivista aportada por Carretero, nos dirá que el conocimiento no es una copia de la realidad. Entenderemos que de ahí la importancia del vínculo afectivo, pues esta construcción se realiza con los esquemas que la persona ya posee, y al tener un vínculo afectivo, seguro se puede fortalecer aún más dicha construcción, pues se parte de una base sólida, lo que puede producir que ésta perdure y crezca en el futuro. Podemos entender que el aprendizaje afectivo comprende la adquisición y modificación de emociones, sentimientos, actitudes y motivos.
El aprendizaje afectivo se relaciona directamente con el constructivismo. ¿Por qué? Porque fortalece la construcción propia del conocimiento. También nos permite una mejor vinculación del aprendizaje significativo, favoreciendo la incorporación de nuevos aprendizajes. Esto aumentará el nivel de confianza para poder afianzar. Hoy en día valoramos más la parte afectiva. Es por eso que se dice que más allá de valorar lo técnico, lo cognitivo o lo psicomotor, aquí la parte importante, el cemento que va a propiciar la permanencia de lo que se aprende, se encontrará en el área afectiva, porque en la medida en el que el alumno aprecia y valora lo que aprende, se va a enamorar de ese aprendizaje y se va a vincular con él permanentemente. O sea, que lo que aprendió le va a durar. Se va a acordar siempre. Ya hemos hablado del aprendizaje motor, del aprendizaje cognitivo, del aprendizaje afectivo y ahora hablaremos del aprendizaje social. Nuestros niños también aprenden rodeado de personas, cuando están con otros amiguitos. Es por eso que en el aprendizaje social se apoya a la idea de que los niños aprenden en torno a la sociedad, por medio de la observación y de la imitación del comportamiento que hayan visto en su entorno. Esto refuerza la idea de que el niño se ve afectado por la influencia de otros. A veces nosotros copiamos, incluso siendo adultos, copiamos ciertas conductas de X personas. Imagínense nuestros niños que son más flexibles. Y de esta manera podremos comprobar de que también se aprende en sociedad, estando rodeados de niños, en el caso de nuestros estudiantes pequeños, y nosotros siendo adultos también aprendemos en sociedad. Entre los mayores representantes del aprendizaje social tenemos a Bandura y Vygotsky. Según Bandura, lo describió en 4 puntos, que son la reproducción, retención, atención y motivación. En cuanto a reproducción, decimos que reproducir información que se retuvo anteriormente y utilizarlo cuanto sea necesario, como por ejemplo en un examen. En retención, internalizar la información que acaban de aprender y almacenarla como recuerdo. En atención, decimos que es necesario estar concentrado y poner mucha atención. En cuanto a la motivación, esta motivación se puede originar cuando observamos que otra persona es recompensada o reprochada por hacer algo o no, que lo motiva al observante a querer ver lo mismo o evitarlo. Según Vygotsky, pone al lenguaje como una herramienta que extiende las habilidades mentales como la atención, la concentración, etc. Pero que sin embargo pone un elemento muy importante, que es el mediador para lograr modificar las estructuras mentales, como la interacción social. Aquí tenemos la zona de desarrollo próximo. Es en el que el alumno, cuando va a realizar sus habilidades que aún no están fortalecidas o no maduran, necesitan de una ayuda o medición del profesor. Y la medición. La medición es uno de los temas más importantes para Vygotsky. Se puede decir que es el puente que le permite a una persona llegar a un nuevo conocimiento. En conclusión, decimos que las experiencias y los conocimientos previos del alumno son claves para lograr mejores aprendizajes.
El docente debe ser más creativo a la hora de integrar el constructivismo al salón de clases y para obtener resultados positivos en sus estudiantes. Muchas gracias por la atención brindada. Esperemos que les haya gustado el video y haber aportado un poco más en cuanto a sus conocimientos sobre el constructivismo.